Muchas gracias, queridos hermanos, por estar siempre en sintonía de nuestros programas. La semana anterior comenzamos con un programa que titulamos Buscar a Dios en limpieza y humillación. Tomábamos como referencia el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículos del 1 al 3 y luego del 26 al 31. Leemos nuevamente la palabra de Dios para retomar la idea de lo que hemos estado hablando, y dice la palabra de Dios: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos del Señor, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Versículo 26. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar al Señor, así le diréis: el Señor, el Dios de Israel, ha dicho: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice el Señor. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante del Señor pacto de caminar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Este pasaje, mis queridos hermanos, es muy interesante. Estábamos explicándolo, o lo comenzamos a explicar en el programa anterior, en donde estábamos hablando acerca de la historia del rey Josías, cómo el rey Josías llega a ser rey en Judá, y cómo pues este muchacho, siendo un muchacho de 16 años, él comenzó a buscar al Dios de David su padre. Explicábamos que Dios ahí está, Dios siempre ha estado ahí. Dios no es como dicen algunos, que dicen que Dios sale a buscar. No, el Padre está esperando que nosotros vayamos donde Él, por una razón, porque Él ya proveyó el medio para que nos podamos acercar a Él. Entonces Él está esperando que nosotros atendamos a su llamado, y de esa manera nosotros podamos ir con Él. Entonces Él está esperando que nosotros lo comencemos a buscar. Entonces este joven comenzó a buscar al Dios de David su padre, y en el programa anterior estábamos terminando la idea de cómo fue David ungido como rey delante de todos sus hermanos, y terminábamos con lo que dice la palabra de Dios, que Dios no se fija en lo que ve el hombre, sino que Dios ve el interior. Dice que a los 12 años de su reinado, significa que él tenía 20 años de edad, él comenzó a limpiar a Judá. Y luego ahí es donde encuentran el libro de la ley, se lo llevan a él, le leen lo que iba a ocurrir, le leen todo lo que la ley decía y las consecuencias que vendrían si el pueblo no acataba las instrucciones que se le estaban dando. Y ahí fue donde él se estremece, y ahí donde él envía a preguntarle a una profetisa qué es lo que se tenía que hacer, y la profetisa le manda un mensaje en donde dice: mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar al Señor, así le diréis: el Señor, el Dios de Israel, ha dicho: por cuanto oístes las palabras del libro, tu corazón se conmovió, te humillaste delante de Dios al oír sus palabras, te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice el Señor. Y luego el versículo 31 dice: y estando el rey en pie en su sitio, el rey tenía un lugar a donde él se colocaba cuando era el culto en el templo, te hizo delante del Señor pacto.
ahora vienen las promesas, los pactos. Pacto de caminar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos. Esto es bien importante. Poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Veíamos en el programa anterior, estábamos leyendo cómo en el libro de Deuteronomio dice claramente la palabra de Dios, cuando Dios le está advirtiendo al pueblo que si el pueblo mantenía esa constante de estarlo abandonando a Él, de estar dejándolo a Él por el pecado, entonces Dios le dijo claramente al pueblo que iba a pasar por unas situaciones de esclavitud, y todo eso se cumplió. Cuando uno lee la Biblia, uno se da cuenta que todo lo que Dios dijo se fue cumpliendo. Entonces le dice claramente Dios: mas si desde ahí buscares al Señor tu Dios, lo hallarás, pero como les decía en el programa anterior, siempre hay una condicionante. O sea, siempre Dios da una promesa, pero también hay una condición. Y la condición que está dando el Señor acá es: si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Por eso explicábamos en el programa anterior que delante de Dios no podemos ir con hipocresía. Por eso Él cuestionó fuertemente a los fariseos. Él cuestionó fuertemente a esta gente que aparentemente tenían una apariencia de piedad, como dice la palabra de Dios, pero niegan la eficacia de la piedad. Y eso es lo que estamos viendo actualmente a nivel del cristianismo. Ahora pues unos están predicando una excesiva misericordia en donde ya no se habla de conversión, ya no se habla del pecado, ya no se habla de las consecuencias del pecado, sino que trata de solaparse, de alcahuetearse el pecado, y otros se han ido a niveles demasiado radicalistas también, y ambos extremos también son peligrosos. Entonces tenemos que volver a lo que enseña la palabra de Dios, buscar al Señor, y si lo buscamos de todo corazón y de toda alma, con todo el alma, pues lo vamos a encontrar. Y eso es precisamente lo que dice el Salmo 105 en el versículo 4. El Salmo 105, versículo 4 dice: buscad al Señor y su poder. Fíjese qué interesante. Buscad al Señor y su poder. Buscad siempre su rostro. Ahorita que acabo de leer este versículo, se me viene a la mente aquella historia que ya les he contado en otros programas. Los que me han seguido durante todos estos años, ya en más de una ocasión me han escuchado contar esta historia que yo viví allá por el año 89 más o menos, 88, 89, cuando en esa época pues estaba preparándome, estaba estudiando mi licenciatura en teología en la Universidad de Asamblea de Dios, y en ese momento pues estaba pues con toda la juventud, tenía apenas 22 años y estaba, como se le dice, en el fuego de la juventud, con todas mis ideas, todos mis sueños que yo tenía en ese momento. Yo soñaba con ser un teleevangelista al estilo de Jimmy Swaggart, que llenaba los estadios y que predicaba, y que pues yo quería ser como él, y para mí él era un modelo a seguir. Ahora, en ese contexto, mi oración al Señor siempre era de: Señor, dame poder. Yo quiero predicar tu palabra con poder. Yo quiero predicar tu palabra con autoridad. Dame poder. Y mientras yo me encontraba en Ciudad de Guatemala en un congreso al cual yo había asistido, recuerdo que ya en la noche ya habían apagado las luces en el dormitorio donde estábamos. Ahí estábamos durmiendo muchos que habíamos venido de diferentes países, y estaba pues en ese momento pues ya que habían apagado las luces después de una jornada de un día de estudio, de oración, de muchas actividades que se tenían durante esos congresos. Entonces pues yo quise quedarme un ratito más en oración personal. Así que, pues, sin hacer mucho ruido, sin molestar al compañero que dormía en la parte de arriba, dormíamos en camarotes o literas, como le llaman en algunos lugares. Entonces lo que yo hice fue que me puse a orar en silencio, me puse de rodillas, y mi oración siempre ha sido silenciosa, en silencio, en mi mente. Entonces yo empecé en mi mente a orar: Señor, dame poder. La oración que siempre le hacía: dame poder, quiero tener el poder tuyo. Así como
Eliseo pidió esa doble porción de tu espíritu. Yo te pido que me des una doble porción de tu espíritu para predicar tu palabra. Quiero poder para predicar tu palabra. Y en esa oración estaba cuando el hermanito que dormía arriba se baja del camarote, se arrodilla a la par mía y me dice, él no había escuchado mi oración, él no sabía lo que yo le estaba diciendo al Señor, pero él se me acerca, él me pone el brazo encima y me dice, yo pensé que regañarme iba, pero yo dije, pero si yo no estoy haciendo ruido, no estoy molestando a nadie, pero no, él viene, se me acerca, me echa el brazo y me dice el Señor que dejes de estarle pidiendo poder. Dice el Señor que pidas poder conocerle a Él, porque el día que lo conozcas a Él, vas a tener su poder. Esas palabras ese momento nunca se me olvida, porque a partir de ahí entendí lo que Dios estaba queriéndome decir. No era que yo esté buscando al Señor y su poder, aunque el Salmo me lo dice, buscad al Señor y su poder, pero hoy el Señor me estaba llevando en otro camino más de la madurez espiritual. Sí, busco al Señor, sí, quiero su poder, pero ahora viene y me da la frase, me da la guía, me da el camino que yo tengo que seguir. Por eso Él me dice el Señor que dejes de estarle pidiendo el poder, sino que pidas poder conocerlo a Él, porque cuando lo conozcas a Él, vas a tener su poder. Y a partir de ahí, mi oración hasta la fecha, imagínense desde el año 88, hasta este momento que estamos en medio de una pandemia mundial en el año 2020, mi oración siempre es la misma. Señor, quiero conocerte. Cuando estoy en oración, en silencio, quiero estar en tu presencia, quiero llenarme de tu presencia. Quiero que tú estés conmigo, que me inundes completamente. Quiero, Señor, que tú puedas fluir a través de mí también, a través de tu espíritu, como dice la misma palabra de Dios. Jesús dijo que del interior de los que creen fluirán ríos de agua viva. Entonces yo le oro al Señor y le digo, Señor, lléname de tu presencia, lléname de tu Santo Espíritu, quiero conocerte. Y la manera de conocerlo a Él es a través de la lectura de la palabra de Dios. Esa es la forma como nosotros vamos conociendo a Dios. Entonces ahí es donde se da ese diálogo, como enseña el catecismo de la Iglesia Católica, un diálogo entre Dios y el hombre. A Dios hablamos cuando oramos, Dios nos habla cuando leemos su palabra. Entonces se da ese encuentro entre Dios y uno, entre Dios y nosotros, cuando nosotros vamos a su encuentro a través de la oración, y luego Él viene a nuestro encuentro con la palabra, donde Él nos habla con la palabra, donde dice claramente Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Y hoy tenemos fácil acceso a la palabra de Dios y tenemos la manera de poder leer su palabra, que algunas aplicaciones, inclusive yo tengo una aplicación en mi teléfono en donde yo puedo ponerle la voz ahí al teléfono y en lugar de estar leyendo estoy escuchando. Eso es muy fácil para aquellos que están muy atareados o van manejando, su trabajo no les permite pues estar leyendo, a lo mejor no tienen el tiempo, pero pueden escuchar la palabra de Dios, pueden poner esas aplicaciones que ya traen el audio y ahí va leyendo los capítulos, y eso pues también tiene un beneficio espiritual, aunque lo ideal es apartar el tiempo para que se dé el diálogo, oración y lectura bíblica. Entonces tenemos que hacer lo que nos está diciendo el Salmo 105, versículo 4, buscad al Señor y su poder, un poder que se logra a través del conocimiento de Él, porque eso fue lo que dijo San Pablo. Todo lo que yo tengo, todo lo que yo he logrado, lo tengo por basura, con tal de conocerlo a Él, a fin de conocerlo, de conocer el poder de su resurrección. Entonces Pablo tenía un concepto bien claro de lo que era conocer a Cristo. Entonces nuestra oración, nuestra búsqueda del Señor siempre tiene que ir enfocada a eso, a poder conocer. Y por eso está diciendo este Salmo, buscad al Señor y su poder, buscad siempre su rostro. Por eso es que San Pablo habla que debemos de orar sin cesar. No debemos de desmayar en la oración,
Jesús pone también aquel ejemplo y dice claramente el Evangelio, pone el ejemplo de que debemos de orar siempre sin desmayar, y pone la historia de aquel juez injusto con aquella pobre viuda que siempre iba: Señor, hazme justicia, hasta que el juez injusto pues se hartó de lo que estaba esta mujer insistiéndole constantemente, y al fin le hizo justicia. Y viene la reflexión, viene la enseñanza de Jesús diciendo: ¿y acaso mi Padre no va a hacer lo mismo con ustedes que claman a Él día y noche? Entonces tenemos que aprender a buscar al Señor en oración constante, en el trabajo, en el vehículo, donde usted está. En cualquier momento usted puede hacer un espacio donde se puede tener un tiempo de oración, así rapidito: Señor, ahorita que voy a salir de casa, protégeme. Ahorita, Señor, que estoy acá en mi trabajo, bendíceme. Ahorita, Señor, que voy manejando, protégeme. O que voy en el transporte, protégeme, Señor. Nosotros tenemos que estar en esa constante oración, siempre una búsqueda de su rostro. Por eso decía San Pablo: orad sin cesar, oren sin cesar. Porque va a haber un momento, mi querido hermano, en que ya no se va a poder. Y ahí va a ser, como dice la Escritura, el lloro y el rechinar de dientes. Isaías capítulo 55, versículo 6. Isaías capítulo 55, versículo 6 dice de la siguiente manera: Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Si nosotros seguimos leyendo este texto, hay una parte bien interesante donde dice: deje el impío su camino. Estamos en Isaías capítulo 55, versículo 6. Versículo 5, versículo 6, y está diciendo de la siguiente manera: Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es lo que yo decía en la introducción de este programa, en donde qué tristeza como hoy se ha distorsionado tanto la idea de la misericordia, presentando a Dios como un ser alcahuete, presentando a la iglesia como una madre alcahueta. Y hacía una publicación en donde precisamente estaba reflexionando sobre ese tema, en donde prácticamente se nos ha presentado a una madre injusta, una madre que defiende, porque hay muchas madres que así son, mis queridos hermanos, tristemente. Hay muchas madres que protegen al hijo problemático y nunca le dan un aliciente al hijo bueno, porque en la familia siempre, y ahí se habla de la oveja negra, siempre hay uno que causa el problema. Y qué tristeza es cuando se protege al problemático, porque se le siente lástima. Pobrecito el muchacho, pobrecito mi hijo, pobrecito mi hijito, y se protege. Y eso desanima a los otros que están luchando por hacer las cosas bien. Y eso es lo que está ocurriendo también. Se está presentando hoy a una iglesia que protege más al victimario que a la víctima, en donde el victimario es simplemente una víctima de las circunstancias, en donde el victimario no tiene culpa de lo que hace, sino que, pobrecito, fue inducido por la víctima a cometer el delito, y la víctima resulta siendo el culpable o la culpable. Pero es porque se ha prostituido el concepto de misericordia. Y la palabra de Dios nos está diciendo claramente aquí: deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia el Señor, el cual tendrá de él misericordia. Cuando nos volvemos al Señor, mis queridos hermanos, es cuando encontramos la misericordia de Dios para nosotros. La misericordia no viene cuando no hay arrepentimiento ni conversión. La misericordia es el resultado de nuestro arrepentimiento, de nuestra conversión. Si no hay arrepentimiento ni conversión,
no podemos alcanzar la misericordia de Dios, mi querido hermano. Tenemos que tener mucho cuidado con ese concepto. Y por eso nos está diciendo Isaías claramente: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, porque habrá un día en que la puerta se cierra. Habrá un día en que ya no habrá esperanza. Habrá un día en donde ya no habrá salida. Un día yo estaba compartiendo en una comunidad que después ellos mandaron a decir que ya no me llevaran, no me querían escuchar más. Porque en esa comunidad precisamente me piden que hablara del cielo, del purgatorio, del infierno, y les empiezo a hablar, y cuando llego a la parte del infierno y les empiezo a mostrar lo que dice la palabra de Dios, lo que enseña el mismo catecismo de la Iglesia Católica, que los que mueren, dice el numeral 1035, los que mueren en pecado, en estado de pecado mortal, descienden inmediatamente al infierno. Y yo vengo y se lo hice en una forma de broma para que entendieran, y les dije: porque hay gente que cree que con hacer 9 rosarios, 9 misas gregorianas o en latín y una olla de tamales, el que está en el infierno va a salir de ahí. No, el que va para el infierno no sale ni con todas las misas gregorianas o rosarios o olla de tamales que le quiera hacer. No sale nunca de ahí. El que entra ahí no sale nunca de ahí. Pues se enojaron conmigo, porque resulta que ahí les han enseñado que con rosarios se puede sacar gente del infierno, que la Virgen baja y que la Virgen lo saca del infierno, porque Diosito es misericordiosito. Fíjese, mi querido hermano, qué concepto más distorsionado. Entonces vengo yo, Biblia y doctrina, a decirles: miren, hermanito, no es así. Yo sin saber que ellos tenían esa doctrina, y vengo y les digo: no es así. Así que después mandaron a decir que ya no me llevaran, porque no es eso lo que ellos están acostumbrados a escuchar. O sea que ellos están acostumbrados a escuchar cualquier cuento, cualquier fábula, cualquier historieta, pero no la palabra de Dios. Y qué triste, mi querido hermano, porque cuando venga y sea el día final, no van a hallar qué hacer. San Lucas capítulo 13, versículo 25 al 27 nos dice claramente la palabra de Dios lo que va a pasar. Lucas capítulo 13, versículo 25 al 27. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Fíjese, mi querido hermano, qué terrible lo que nos está diciendo acá. Hacedores de maldad. Apartaos delante de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Y eso, mi querido hermano, es lo que está ocurriendo ahorita, porque se está enseñando una forma de pensamiento en donde la gente puede venir y hacer lo que le da la gana, y pueden venir y pueden vivir como quieran, haciendo el mal. Haciendo el mal. Pero nos está diciendo claramente que cuando eso ocurra, cuando el padre de familia se haya levantado, haya cerrado la puerta, los que queden fuera van a empezar a golpear la puerta, a llorar, a gritar: Señor, ábrenos, ábrenos, ábrenos. Y el Señor les va a decir: no los conozco, no sé quiénes son. Apártense de aquí, ustedes que hacían la maldad, que hacían el mal, que se deleitaban dañando a otras personas, que no descansaban sino causaban un daño, que denigraban, difamaban, calumniaban, injuriaban, mentían descaradamente con tal de dañar a otra persona, y sentían satisfacción en hacerlo, y algunos hasta se escudan en una supuesta defensa de la fe con tal de dañar a otras personas. Cuando venga a ser ese día, dice claramente acá que van a quedarse fuera, y allí es donde va a venir y les va a decir: apártense de mí todos vosotros,
hacedores de maldad. Por eso, mi querido hermano, hoy más que nunca tenemos que buscar al Señor, tenemos que buscarlo cuando aún hay oportunidad de hacerlo. Tenemos que hacerlo. Por eso, ahora vamos a esta parte importante del tema que estamos hablando. Ya hablamos de buscar a Dios. Hoy tenemos que buscarlo en una limpieza espiritual. Tenemos que limpiarnos espiritualmente, mi querido hermano. Isaías capítulo 1, versículo 16 al 18. Isaías capítulo 1, versículo 16 al 18. Vamos a ver varios versículos. Esta sesión no va a alcanzar para poder terminar de ver todo. Hay una cantidad de versículos que vamos a ver. Dice Isaías 1, 16 al 18. Lavaos y limpiaos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Nos está advirtiendo seriamente, mi querido hermano. Por eso es que el maligno trata de evitar a toda costa que usted lea la Biblia y le pone argumentos al más absurdo que pueda haber. El argumento más común que le pone a la gente es: usted no va a entender la Biblia, así que no la lea. ¿Para qué la va a leer si no la va a entender ni la puede interpretar?, le dicen a la gente. Entonces viene la gente y no lee la Biblia. Mire, hay lugares donde tienen la Biblia en un altar, la tienen muy bonita, la tienen bien adornada con flores, la tienen con velas, hasta le ponen un rosario en medio, pero nunca la leen. No conocen la Biblia. Y hay una manera bien fácil de conocer, de saber cuando una persona no lee la Biblia. Y eso se ve en las comunidades, cuando uno llega a predicar. Cuando uno dice: hermano, busquemos el libro del profeta Isaías, empieza la gente en la Biblia. Buscan para acá, se vienen de regreso y vuelven a ir. Y andan dándole y van por todos lados. Y nunca hayan Isaías. Y claro, no lo hayan porque no están acostumbrados a leer la Biblia. No saben dónde está Isaías. Es más, si uno les dice: hermanos, el libro de Oseas, ni siquiera saben. Y un día yo platicaba, alguien estaba platicando con una persona y yo pues estaba ahí presente y escuché parte de la conversación y decía: hoy que estamos en esta situación de cuarentena, he tenido la oportunidad de agarrar la Biblia y la he empezado a leer y leí un libro que yo no sabía que ahí estaba el libro, nunca lo había leído, el libro de Eclesiástico. Qué bonito es el libro, qué interesante. Y le estoy hablando que era un señor ya llegando a los 70 años, hermano, católico de toda su vida, pero nunca había visto el libro de Eclesiástico. ¿Sabe qué es lo que me da a entender a mí? Nunca lee su Biblia. Lea un salmito por aquí, una porcioncita del Evangelio por acá, una lecturita por acá, sí, pero nunca la han leído completa. Y como no la han leído completa, no tienen idea del plan de Dios, ni tampoco tienen idea de las reglas establecidas. Recuerdo que un pastor conocido decía que la Biblia es el mapa de nuestra vida. La vida no trae manual de instrucción. Está en la Biblia. Ahí está lo que Dios quiere. Ahí están las reglas. Lo decíamos en el programa anterior. Ahí están las reglas. Ahí está lo que Dios quiere. Entonces dice: lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Ahora vienen las obras de misericordia. Ahora viene el resarcir los daños que se han hecho. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice el Señor. Fíjese lo que está diciendo. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Hoy, mi querido hermano, mientras estamos en vida, tenemos que estar a cuentas con Dios. Porque habrá un día en donde vamos a estar delante de Él, donde se nos van a ajustar las cuentas y en donde ya no habrá remedio si no se quiso convertir. Habrá un día en donde no habrá remedio, mi querido hermano. Por eso está diciendo:
estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, o sea, rojos, rojo intenso, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, aunque sean negros, aunque sean rojos, nuestros pecados, aunque sea la grana es negro, aunque sea lo más negro que pueda haber. Por eso está diciendo acá, estemos a cuenta. No hay pecado que Dios no perdone. El único pecado que Dios no puede perdonar es aquel pecado que no sea uno no se ha arrepentido. Y aparte de eso, ese pecado no arrepentido se puede convertir en la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no tendrá perdón ni en esta vida ni en la venidera, dijo Jesús. Entonces, ese es el único pecado que no puede ser perdonado. Es el pecado en el cual no hay arrepentimiento. Es el pecado en donde no se siente dolor por haberlo hecho. En donde al contrario, se siente satisfacción por haberlo hecho. Y muchos lo que hacen es simplemente aplacar su conciencia asistiendo a algún rito religioso y creyendo que ya con eso ya aclararon el asunto, ya pues se pusieron a cuenta. Y no, porque no hay arrepentimiento. Entonces el único pecado, mi querido hermano, que no será perdonado es el que no se arrepiente, el que no se confiesa delante de Dios, en el cual nosotros no nos apartamos de ese pecado. Por eso está diciendo acá, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y Jeremías nos dice también con respecto a esto de buscar la limpieza. Jeremías nos dice de la siguiente manera: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén. Jeremías capítulo 4, versículo 14. Jeremías capítulo 4, versículo 14. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Una vez escuché que cuando aparezca en la Biblia el nombre Israel o Jerusalén o Judá, ponga su nombre ahí. Entonces vuelva a leer este versículo y en vez de poner Jerusalén, ponga su nombre. Yo pongo mi nombre. Lava tu corazón de maldad, oh Salvador. Ponga su nombre. Lava tu corazón de maldad, Pedro. Lava tu corazón de maldad, Juan. Lava tu corazón de maldad, Carlos. Lava tu corazón de maldad, qué sé yo, ponga su nombre ahí. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. Si no hay una limpieza de corazón delante de Dios, no habrá salvación, mi querido hermano. Y eso es lo que muchos se han equivocado con esta falsa misericordia, que creen que todos vamos a entrar al cielo y todo aquello bien bonito y todo bien, no importa cómo tú vivas, así Dios te ama, así Dios te recibe. El único que me podía condenar me defendió, dicen, malinterpretando el texto de la mujer adúltera. Jesús no la defendió. Jesús nunca dijo a la gente: no, pobrecita esta mujer, déjenla, ha sido víctima de las circunstancias, ella quizás a lo mejor el marido no la atendía, o quizás el marido tenía otra y ella en despecho, ella en su soledad, ella se sintió que ya no podía más y por eso cayó en la garra de otro hombre, así que no la condenen, pobrecita, ni yo la condeno, así que déjenla porque así la quiero como está, así toda puerca. No, mi querido hermano, Jesús nunca dijo eso. Jesús vio la trampa que le estaban poniendo. ¿Dónde estaba el adúltero? El adúltero y la adúltera indefectiblemente morirán, decía el texto bíblico, pero ahí no le estaban presentando el adúltero, solo a la mujer. Y en el caso del libro deuterocanónico, la parte deuterocanónica de Daniel, donde está la historia de Susana, donde le llevan a Susana a la condenación, pero por chismes, por calumnias de un par de ancianos que no lograron lo que querían con ella.
Y la acusaron de que la habían encontrado con un hombre, pero que el hombre pudo más que ellos y los dominó y logró escapar, pero que a ella la lograron capturar. Fíjese qué terrible la calumnia, el chisme. Y a esta mujer la iban a apedrear hasta que Daniel se enfrenta y les dice: yo soy inocente de esa mujer, de la sangre de esa mujer. No tengo nada que ver en eso. Y ahí fue donde lo llevan de regreso al lugar de juicio, y ahí Daniel los hace quedar como culpables, porque los interroga y les dice: bueno, vamos a ver, los separan primero a los dos, que ninguno de los dos escuchara lo que le iban a preguntar al otro, y Daniel le interroga al primero: ¿dónde los encontraste? Debajo de este árbol. Y de ahí viene y llaman al otro: y tú, ¿y dónde debajo de este otro árbol? O sea que no estaban ni de acuerdo en la maldad que ellos habían hecho, y ahí descubrieron de que eran mentiras de estos hombres, y de esa manera ellos recibieron la pena que estaban pidiendo para Susana. Ellos fueron, se les aplicó la pena de muerte a ellos. Ahora imagínense, hermano, en el caso de Jesús, dice claramente el Evangelio que le llevaron esta situación a esta mujer para ponerle una trampa, para ponerle una prueba. Entonces viene y va y le dicen: encontramos a esta mujer en flagrante adulterio y la ley nos manda apedrear a esta mujer. La ley decía al adúltero y a la adúltera, los dos. Pero ahí no estaba el adúltero. Entonces si Jesús hubiera dicho: sí, apedréenla, entonces tú estás quebrantando la ley, porque la ley dice que hay que apedrear a los dos y solo te hemos traído una. Lo hacen quedar mal. Y si Jesús les dice: está bien, entonces no la apedreen, entonces tú estás quebrantando la ley, porque la ley dice que hay que apedrear a estas mujeres. Sí, pero en el caso de Susana no le llevaron al otro. Entonces ahí era una situación bien complicada en la que le estaban queriendo presentar a Jesús, pero Jesús supo librarse. Él, por ser Dios, él sabía. Entonces vino Jesús y los tocó donde le dolió. Bueno, le dijo: entonces el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Pero ¿cuál era el pecado que estaba llevando esta gente? La trampa contra Jesús. La trampa que le estaban poniendo a Jesús, ese era el pecado. Cuando se dieron cuenta de que realmente ellos sí tenían también pecado, y eso no significa que estaba justificando el pecado de la mujer, sino que le estaba diciendo: está bien, el que esté libre de pecado, que suelte la primera pedrada. Entonces el Espíritu Santo en ese momento los redarguyó a ellos, y mejor se empezaron a ir de los más viejos, porque son los más cargados de pecado, a los más jóvenes. Se retiraron. Pero la mujer se queda sola con Jesús. Pues Jesús le pregunta: ¿te condenaron? No, pues ni yo tampoco, pero... aquí viene, pero... Es lo que estos falsos apóstoles de la misericordia, de la falsa misericordia, creen que fue diferente. Jesús le dijo: no te condeno, pero no vuelvas a pecar. Se lo dijo claramente: no vuelvas a pecar. Y de esa manera, él no es que la defendió, sino que simplemente evitó que ocurriera una situación para darle a ella una oportunidad de conversión. No le dijo en ningún momento: y bueno, pues regresa donde el que tienes y sigue en tu vida, porque yo así te amo como tú estás. No, nunca le dijo eso. Le dijo: vete y no vuelvas a pecar. Eso es lo que hace Jesús. Entonces por eso está diciendo acá que debemos de lava tu corazón de maldad. Está diciendo el profeta: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Ya es tiempo, mi querido hermano, que empecemos a quitarnos malos pensamientos. Empecemos a limpiarnos de adentro. Y es tiempo que empecemos a dejar que el Espíritu Santo haga realmente su labor en nosotros, que es una labor de santificación. Ya es tiempo, mi querido hermano, que empecemos a buscar ser santos, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros: sean santos como yo soy santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y termino este programa con un texto más, en el libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 1. Zacarías, capítulo 13, versículo 1, que solo lo vamos a dejar enunciado porque vamos a continuarlo en nuestro siguiente programa. Zacarías capítulo 13 versículo 1 dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto
para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia. Aquí estamos hablando ya que esto se cumplió con el sacrificio de Cristo. Ese sacrificio donde Él se ofrece como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un sacrificio hecho una vez y para siempre, dice claramente la epístola a los Hebreos. Ya no ha habido necesidad de que Cristo vuelva a ofrecerse nunca más. Fue ofrecido una vez y para siempre, y ese sacrificio ha permitido que su sangre nos limpie de todo pecado, y aparte de eso, permitió que el velo se rasgara para que ahora tengamos acceso con confianza al trono de la misericordia. Por eso está diciéndonos acá Zacarías: en aquel tiempo habrá un manantial abierto, un manantial que está abierto, mi querido hermano. Solo basta que vayamos a ese manantial. Un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, para que podamos caminar en esa limpieza espiritual, esa limpieza que solamente se logra a través del arrepentimiento, la conversión, lavarnos en la sangre de Cristo, a través del arrepentimiento de nuestros pecados y a través de dejar que el Espíritu Santo haga su acción de santificación en nuestra vida. Vamos a dejar hasta acá nuestro programa. Muchas gracias por estar siempre pendiente. Gracias por los hermanos que ponen sus comentarios en nuestro canal. Les pedimos, como siempre, sus oraciones. Estamos todos atravesando, como ustedes saben, esta situación. Muchas gracias a los hermanitos que la semana anterior, pues como ustedes saben, pues las agendas por ahora están detenidas. No solo para mí, para muchos predicadores las agendas están detenidas, y muchos de nosotros dejamos pues cualquier tipo de sustento económico a través de algún trabajo para poder estar dedicados a tiempo completo en la evangelización. Y hoy, pues, como todos ustedes también, nosotros también estamos atravesando ya por un momentito en donde ya se está empezando a sentir la situación que se está viviendo a nivel mundial. Pero si usted ha tenido la dicha de que pues su trabajo se mantiene, es bueno que usted apoye a los diferentes predicadores, apoye a sus comunidades, y porque el hecho que los templos estén cerrados no significa que usted no va a seguir siendo fiel a Dios, porque es a Dios a quien usted le es fiel. Así que si usted tiene la manera de poder aportar para su parroquia, para su congregación, o a los predicadores, y si usted desea también enviarnos alguna bendición a nosotros, lo puede hacer a través de nuestra cuenta de PayPal que aparece en la descripción de este video. paypal.me/escuela virtual, paypal.me/escuela virtual. Y si desea comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es smelara67@yahoo.com, smelara67@yahoo.com. Muchas gracias, queridos hermanos. Dios les bendiga, y con la ayuda del Señor vamos a continuar en nuestro próximo programa.